Queridos amigos, buenos días. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Continuamos en este martes 30 de junio, hablando y escudriñando el libro del profeta Isaías. Ya sobre la recta final, estamos sobre el capítulo 49 aprendido el tema, del libro del profeta Isaías. Este capítulo 49 es un capítulo un tanto extraño, casi que ambiguo, y ya veremos el porqué de esta rareza, de esta particularidad del capítulo 49 del libro del profeta Isaías. Bienvenidos. Padre Celestial, ante ti nos presentamos para escudriñar tu palabra, para conocer más de ti, para poder adentrarnos, Padre, en el conocimiento de tu palabra, para poder, Señor, tener y entender tu mensaje, tu ley, tu requerimiento, para conocer tus atributos, para acercarnos a ti, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Te rogamos por el mundo, te rogamos por nuestros seres amados, te rogamos por todos aquellos que de ti requieren ahora, de conocerte, de tener su certeza y su fortaleza en ti. Padre, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos que necesitan de el socorro material y del socorro espiritual, Padre. Ante ti nos presentamos y nos entregamos en este día en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, el unigénito, por quien te rogamos su pronto regreso. Amén. Capítulo 49 del libro del profeta Isaías. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljiba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Dios promete restaurar a Sión. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restauren la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que sigas a los presos, perdón, para que digas a los presos, salid,
y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo, esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificaciones vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como la vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y de tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Un tanto ambiguo, un tanto extraño este capítulo 49. Tiene una cantidad de cosas allí que uno no alcanza como a vislumbrar, como a separar. Es, es, es un capítulo raro, pero sí es como raro. La idea es que con esta disertación y estudio de la palabra ya no sea tan raro. Entonces, finalmente, la idea, después de nuestra reflexión, que a continuación desarrollaremos, digamos, ya,
Ahora sí entendí. Ya no es tan raro. Ahora sí. Aparecieron las llaves. Ujú. Veamos. De estos elementos que brinda el capítulo 49 del libro del profeta Isaías, yo encuentro que hay como 6 elementos allí regados, como un catapis. Ese jueguito que así, una bolita y unas estrellitas, así como un catapis, 6 regados que vamos a tratar de empilar, de juntar para poder tener una comprensión un poquito más detallada de lo que dice este capítulo 49. El primero de estos elementos, de estos 6 elementos, lo vemos allí en los primeros 3 versículos, del versículo 1 al versículo 3, en el cual se hace la designación, el reconocimiento, la anunciación de que Cristo será el redentor de todo el pueblo. Y el profeta Isaías asume como propio su rol de representación de Israel. Primer elemento, se ratifica que Cristo va a liberar a Israel. Bien, en este diálogo es representado por el profeta Isaías. Elemento número 2 es una garantía que presenta Dios de que este proceso de salvación va a ser todo un éxito, no va a tener problema, es garantía, que leemos del versículo 4 al versículo 8. Es una rúbrica donde Dios le dice a su pueblo, tranquilos, no se preocupen, esa liberación está garantizada. Segundo elemento. Tercer elemento, va del versículo 9 al versículo 13. Y en este tercer elemento lo que vemos es una descripción de un proceso, una metodología para que el pueblo se rinda a los pies de Cristo, para que el pueblo entienda que su salvación va a venir a través de Cristo. Tercer elemento. Primero, la designación de Cristo como redentor de Israel. Segundo, la seguridad de que ese proceso de liberación va a ser garantizado, es un éxito. Tercero, una metodología para que el pueblo se entregue en confianza y en fe a Cristo. Cuarto elemento, va del versículo 3 al versículo 17. El cuarto elemento simplemente es un cántico de esperanza dado al pueblo de Dios. Ustedes se van a someter a Él y Él los va a liberar. Yo sé que ya están con el agua al cuello, ya están embalados, ya están con 1000 cosas. Tranquilos, ya viene la liberación. No se preocupen, relajados. Ahí viene la liberación. Es un cántico de ánimo. Este cuarto elemento que se refleja del versículo 13 al 17 de este capítulo 49 del libro del profeta Isaías. Aquí es donde la cosa empieza a coger un matiz un poco distinto a partir del quinto elemento, que se refleja del versículo 18 más o menos al 23, donde la palabra del profeta Isaías dice, venga, hay unos que no son de Israel, no son hijos de tu pueblo, y sin embargo, esos también van a ser salvados. Potencialmente, Cristo
es redentor de toda la humanidad, potencialmente. Efectivamente, de muy pocos, como dice el Evangelio redactado por Juan. Muchos son los llamados. Yo me atrevería a decir, sin querer incurrir en un sacrilegio, de que todos somos llamados a acercarnos a Dios, mas no todos estamos dispuestos a escucharlo, a obedecerlo y a seguir su instrucción. Por eso no todos somos llamados hijos de Dios. Ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Cuando pensamos que todos somos hijos de Dios, vamos a caer en el cielo. No, 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 no. Sí podríamos, del verbo poder, caber todos en el cielo. El problema es que no todos vamos para el cielo. El problema es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Y para poder ser hijos de Dios, salvos y llegar al cielo, hay que seguir la instrucción de Dios. Ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Ahí es cuando se descuaderna la cosa. Sin embargo, el poder de Dios es tan grande, la misericordia es tan grande, la promesa es tan grande. Recuerde Juan 3:16, es tan grande que el profeta anuncia que aún algunos que no son hijos de Israel también serán salvos. ¡Wow! Ahí es donde uno encaja. Ahí es donde uno dice, ah, no solamente los judíos son el pueblo escogido. Venga, que es que la salvación es para todos. Sí y solo sí, todos entendemos, aceptamos y nos acogemos a la instrucción de Dios. Que como les digo, ahí es cuando cae el palo y mata al hombre, porque no todo el mundo quiere acogerse a la instrucción de Dios. Y en sexto y último lugar, la rectificación de parte de Dios de la liberación en su momento de Judá y de Israel de Babilonia. Ven cómo se entrelazan el pasado, el futuro, los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, los hijos de Israel, los que no son hijos de Israel. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de elementos. Seis, pues son los que ve su servidor, puede que haya más. Seis, la designación de Cristo como el Redentor, donde Isaías asume en su persona la identidad de Israel. La segunda es la seguridad que nos da Dios de que seremos liberados, tanto del yugo de Babilonia como para el futuro, aquellos que no son de Israel ni de Judá. Tercero, el proceso de rendición a Cristo para poder ser liberados. Cuarto, ánimo, esperanza, fuerza, fe, porque son momentos difíciles y angustiantes. Quinto, Dios le promete que aunque no sean hijos de Israel ni pertenezcan a la tribu de Judá, también tienen la opción de ser salvados y redimidos por Jesucristo. Y sexto, la ratificación que da Dios puntualmente de esa liberación de Babilonia. Seis elementos. Es una historia contada en dos tiempos que finalmente encajan. El tiempo pasado, el tiempo de Judá e Israel liberados de la opresión de Babilonia, y el tiempo futuro de aquellos que no eran ni de Israel ni de Judá y que tienen la posibilidad en Cristo de ser igualmente salvos y liberados. Muy bien. ¿Cómo podríamos entender un poco mejor este proceso? Nos tenemos que devolver al capítulo próximo anterior, capítulo 48. En el capítulo 48, recuerden que fue totalmente dedicado a Jacob
a Israel. El capítulo, allí, del versículo 1 al 12 del capítulo 48 se menciona que está totalmente dirigido, oh nación de Jacob, oh pueblo de Israel, en fin, listo. En el capítulo 49 se hablará en compás a los demás. Es dedicado a esas islas, a esos que están apartados, a esos que no son parte de Israel ni de Judá. El capítulo 49 está dedicado a esos otros que estaban como por fuera del combo. Ojo, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Ojo, póngase pálido. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Para que después no vaya a decir, que fue, bla, bla. Venga, desde el Antiguo Testamento se había planteado a Jesucristo como redentor aún de los que estaban por fuera de Israel. Wow. Y ahí es cuando uno entiende frases de Jesucristo tan fuertes, tan duras, como el mendigo que se arrima a la mesa y Dios le dice, ¿cuándo has visto que los paganos disfruten de los manjares y de las reuniones de los judíos? Y el pagano le dice, venga, pero aún de las migajas que caen de la mesa, nos alimentamos. ¡Wow! Tremendo. Dios, esto es una locura. Porque es un mensaje contundente y claro de Dios, donde Dios promete un Salvador, Jesucristo, a estas islas, a estos otros, a estos que no eran originalmente hijos de Jerusalén, de Israel, perdón, ni de la tribu de Judá. La salvación desde Isaías ya se había hecho abierta. Tremendo. Ya vimos aquí donde aparecieron las llaves, ya no están enredados el capítulo 49, ya no es tan pesado, ya no es tan denso. Y hay algo muy interesante porque el profeta Isaías establece algo que es muy transversal a la fe y es cuando abiertamente establece, desde el vientre de mi madre me habías escogido. Wow. O sea, no había forma de que usted se saliera de ahí. Isaías 48:1. Desde el vientre de mi madre me habías escogido. Y ocurre exactamente lo mismo, la misma frase, acuñada en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Desde el vientre de mi madre, tú me habías escogido. O sea, no había forma de que yo me saliera de la cosa. No había forma de que yo eludiera la misión de ser tu profeta. Y algo muy parecido ocurre con Pablo y Bernabé, allí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47. Pablo y Bernabé dicen exactamente lo mismo. Y mire cuánto tiempo le pasó a Pablo antes de convertirse y de aceptar a Dios y la obra de Cristo. Tremendo. Pasó mucho tiempo, pero desde el vientre lo habían elegido. Dios, cuando designa a alguien, cuando escoge a alguien, no solamente lo forma para esa labor, sino que en el desarrollo de esa labor le provee todas las herramientas necesarias para que pueda ejecutar y desarrollar esa labor. Y es una cosa maravillosa, ¿sí? Me cubrió con la palma de su mano, dice allí el versículo 2b. Me enseñaste, me apartaste, me diste eh,
mm, pusiste espada en mi boca, pusiste espada bruñida en mi lengua. Es decir, le dio todas las herramientas, lo formó para que él pudiera desarrollar esa misión tan importante que se le estaba dando. Y eso es algo que muchos de nosotros no hemos entendido. Es Dios quien da tanto el querer como el hacer. No depende de usted, depende de Dios. Lo que sí depende de usted es que cuando Dios lo escoja, usted acepte la misión. Les decía, ¿cuánto se demoró Pablo en Hechos de los Apóstoles? ¿Cuánto tiempo se demoró para aceptarlo? ¿Cuánto? Mucho. Ah, pero es que eso era Pablo, que es que Pablo, que venga. Y Jonás, Jonás no quería ir. Rebelde, no voy, no voy. ¿Cómo es posible que Dios ame a los enemigos? No, no puede ser. Como en el poli, no hay derecho. ¿Cómo así que tengo que amar a los enemigos? ¿Cómo así que tengo que ir a proclamarle las buenas nuevas a un pueblo pecador, corrupto, sucio, como Nínive? No, no, eso no va a pasar. Pero pasó. Pablo, que se le atribuían más de 10.000 muertes por su mano, por su puño, murieron más de 10.000 personas, cristianos. Y sin embargo, gran parte del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Cuando Dios te elige, te da las herramientas y te forma y te prepara para ello. El punto es cuánto te vas a resistir para aceptar la misión que Dios te está dando. Tremendo, tremendo. Por último, esa tremenda promesa de que la salvación queda abierta para todos, pero no todos estamos dispuestos a aceptarla. Queremos la salvación, pero a nuestra manera. Y la salvación no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por eso hay que obedecerle a Dios. ¿Y cómo lo debemos hacer? Conociendo lo que Dios nos pide. ¿Y cómo conozco lo que Dios nos pide? Conociendo el carácter de Dios. ¿Y cómo conozco el carácter de Dios? Ahí no hay de otra. Coma Biblia, día y noche. Lea palabra de Dios. Escuche palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si usted no coge una Biblia nunca, ni siquiera para acuñar una puerta o una mesa, es muy complicado. Si usted algún día llegue a entender el carácter de Dios, para que pueda entender la voluntad de Dios, para que pueda conocer a Dios y hacer lo que Dios le pide, es muy complicado. La verdad es que si usted limita el conocimiento de Dios a lo que dice un cura en una iglesia, o a lo que dice un pastor en una prédica, o a lo que dice una charla en un podcast o en un canal como este, es complicado. Usted debe escudriñar la palabra de Dios. Es su deber alimentar su espíritu a través de la palabra de Dios. Léala, estúdiela. Y entonces, esas charlas de los podcasts, estos canales, van a ser de una tremenda utilidad para usted. Pero no se limite solo a esto. Vaya, esculque, escudriñe, estudie la palabra de Dios. Me permito cerrar con un versículo del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8 versículo 36 que dice, si el Hijo nos libera,
seremos verdaderamente salvos. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que tengan una excelente semana. Nos vemos, si el Señor lo permite. Chao.